Bueno, pues la siguiente presentación, un mundo didáctico de aplicación de la realidad aumentada en la enseñanza del español como lengua extranjera, presentada por el profesor de español como lengua extranjera, don Javier Sánchez Volado. Lleva trabajando en este tema desde hace más de 25 años y ha trabajado en diferentes universidades e instituciones académicas en Cataluña, en Inglaterra y en Estados Unidos, donde además de sus tareas docentes, ha realizado trabajos de coordinación y formación de formadores. Su interés en las aplicaciones educativas de las TIC comenzó con su proyecto de tesis doctoral en 1998 y le ha llevado a participar en diferentes congresos nacionales e internacionales sobre el tema. En la actualidad es profesor de español en Executive Language Center de la Universidad Ramon Llull y en su campo de investigación se centra en el estudio de la realidad aumentada y sus posibilidades didácticas en la enseñanza del español como lengua extranjera. Bueno, me quito las gafas no porque nos quiera ver, sino soy miope y si no las notas no las podría ver. En primer lugar, gracias a Innovación Educativa por invitarme a estas jornadas y sobre todo daros las gracias a todos los que asistís a esta ponencia. Espero que lo que voy a explicar os resulte interesante. Dejadme que os comente algo a modo de introducción. En la segunda semana de septiembre recibí la visita de una pareja joven, Bettina y Morris, sobrinos de una muy buena amiga alemana, que se iban a quedar en mi casa durante unos días, invitados en mi casa. Por cierto, Bettina y Morris existen, no es una anécdota, ahí están. Bueno, uno de los días que estábamos en el salón de mi casa, hablando y tomando unas cervezas, me preguntaron qué es lo que estaba haciendo con mis estudiantes en la universidad. Yo les comenté que estábamos realizando proyectos de realidad aumentada y Morris, que es ingeniero informático y trabaja para una empresa de innovación, se mostró muy interesado e incluso me preguntó si tenía algún ejemplo de lo que estaban haciendo. Yo en casa tenía un tríptico con información de la universidad, con información de SADE, que los estudiantes habían enriquecido con la aplicación de realidad aumentada Aurasma, habían enriquecido el folleto con vídeos, imágenes, etcétera. Le pareció muy interesante y él lo que me comentó en aquel momento es que la realidad aumentada tiene mucho futuro, pero que él realmente lo que veía es que el futuro serían los hologramas que acabarían por sustituirnos a los profesores. Bien, esa parte ya no me hizo tanta gracia, evidentemente. Bettina, que es terapeuta y psicóloga y que no está muy interesada con las innovaciones tecnológicas, no tiene siquiera redes sociales, me mostró su escepticismo con lo que yo estaba explicando, les estaba mostrando. A mí que me gusta hacer proselitismo en este tema, evidentemente intenté convencerla y le comenté que en su campo profesional existen ejemplos muy interesantes de, por ejemplo, aplicación de la realidad virtual para superar fobias. Después de escucharme atentamente, al final me dijo que iba a leer sobre el tema y que la próxima vez que nos viéramos me comentaría algo. Estas dos posiciones ante la tecnología me lleva a hacer una primera reflexión. Y es que, como señala Davis en su famoso libro La difusión de la innovación, un individuo o una institución va a integrar cualquier innovación tecnológica siempre después de que atraviese 5 etapas diferentes. En primer lugar, Rogers señalaba la etapa del conocimiento, que es cuando el individuo, el usuario, empieza a conocer y recibir información por primera vez de esa innovación tecnológica. La segunda etapa sería la etapa de la persuasión, que es cuando el individuo desarrolla una actitud positiva o negativa, todo depende, ante la innovación tecnológica y se dan argumentos tanto a favor o en contra. Si los argumentos a favor son los que prevalecen, se pasa a una tercera etapa, que Rogers la define como la etapa de la decisión,
que es cuando el individuo decide que hay aspectos más positivos que negativos y que, por lo tanto, la va a poner en práctica. Llegamos a la cuarta etapa, que sería la etapa de la implementación, en la que el individuo pone a prueba la utilidad de esa innovación para conseguir unos objetivos determinados. Si cree que los objetivos se han alcanzado, se llega a la última etapa, que la define como la etapa de la confirmación, que es la etapa donde el individuo afirma que volverá a utilizarla otra vez en el futuro. Yo creo que si comparamos las dos actitudes de Morris y Bettina, podríamos decir que Bettina se había quedado en la primera etapa, la etapa del conocimiento, y en cambio Morris había pasado a la segunda etapa, la etapa de la persuasión, la de decidir si en el futuro le sería interesante utilizar la realidad aumentada en su empresa. Perdón. Me gustaría ahora conocer un poco mejor al público que asiste a esta ponencia. Como somos pocos, sabéis que hay diferentes aplicaciones que nos pueden dar información en tiempo real de cualquier público que asiste a un evento, como Slido Audience o Answer Garden. Pero yo creo que sería mucho más útil en este contexto, ya que somos pocos, y utilizar una de estas herramientas significaría que tendríais que descargarosla, y yo quizás alguno de vosotros no conoce el funcionamiento, tendría que explicaros cómo funciona. Creo que sería mejor que utilizáramos otro tipo de herramienta, también en cierto modo digital, pero que más tradicional, que creo que nos dará unas respuestas más rápidas y más adecuadas a este entorno. Evidentemente, esta es la herramienta digital y, si os parece, con esta herramienta digital tan sencilla de utilizar, os voy a hacer 3 preguntas. ¿Cuántos de vosotros sois profesores en la sala? Por favor, levantar el dedo. La inmensa mayoría. ¿Cuántos de vosotros sois estudiantes? Oh, pensaba que no iba a haber estudiantes, muy bien. ¿Y cuántos de vosotros, profesores y estudiantes, habéis utilizado alguna vez en vuestras clases la realidad aumentada como una herramienta de aprendizaje? Ya no somos tantos. Muy bien. Eso me conduce a una segunda reflexión, que es como señala Davis en su User Acceptance of Information Technology, y es que un individuo aceptará una innovación si le permite, de un lado, si él considera, mejor dicho, la herramienta como una herramienta útil para conseguir sus objetivos y por lo tanto, mejorar su actuación, y de otro, si la percibe como fácil de usar y que no significará un esfuerzo a causa de su complejidad de empleo. Me parece que el ejemplo que acabamos de ver muestra estos dos conceptos, ya que en este contexto determinado el dedo era mucho más útil que una herramienta tecnológica. Bien. A partir de ahora voy a seguir la siguiente estructura que os voy a presentar en 3 bloques diferentes. En el primer bloque explicaré cuáles son las características intrínsecas de la realidad aumentada según las diferentes investigaciones, en el campo de educación, por supuesto. A partir de esas características plantearé qué ecosistema de aprendizaje mejor acogería esas peculiaridades de la realidad aumentada y las potenciaría. Como justificaré más adelante, desde mi punto de vista, debería ser un enfoque metodológico basado en 3 metodologías diferentes: el aprendizaje móvil, el aprender haciendo y el aprendizaje ubicuo y situado. Y después de estas 2 partes teóricas,
os presentaré el proyecto de realidad aumentada que realizaron mis estudiantes de español como lengua extranjera en la Universidad ESADE, una universidad de negocios, en la que crearon un itinerario virtual con información sobre la institución, su historia, sus valores, etcétera, etcétera. Y creo que en esta tercera parte práctica se verá que todo lo que voy a explicar en los dos bloques primeros se puede llevar a la práctica de una manera clara y sencilla. Bien. Antes de adentrarme en el primer bloque, en el de las características de la realidad aumentada, debería decir que, como se ha mostrado en esta misma sala, esta sala está llena de personas que están interesadas o que son especialistas en la realidad aumentada y, sin embargo, pocos habían utilizado de manera práctica esta herramienta en sus clases. Yo creo que hay diferentes factores positivos que deberían haber hecho ya que la realidad aumentada fuera más habitual en el campo de la educación. Porque, por una parte, hace más de 20 años que se publicaron los famosos estudios, las famosas investigaciones de Milgram y Azuma, donde establecían cuáles eran las características fundamentales de la realidad aumentada, y durante estos 20 años se han publicado cientos de investigaciones, se han hecho diferentes proyectos, diferentes tareas. Por otra parte, ya en el año 2011, el informe Horizon preveía un plazo de integración de la realidad aumentada en el campo educativo de 2 o 3 años. Estamos en el 2017 y parece evidente que eso todavía no es así. Y otro aspecto positivo, que ya lo ha señalado muy bien mi compañero de ponencia, es el factor económico. Como él ha dicho, se prevé que de aquí al 2020 haya una inversión de 25.700 millones de dólares en el campo de la realidad aumentada. Además, él ha presentado otros datos que mostrarían que la realidad aumentada puede ser un buen negocio. ¿Por qué se produce la paradoja de que todavía la realidad aumentada sea la gran desconocida en nuestras clases? Porque solo hay que hacer la pregunta a un grupo que tenemos, preguntarles lo mismo que he hecho con vosotros: ¿conocéis la realidad aumentada? ¿La habéis utilizado? La respuesta mayoritaria va a ser que no la conocen. Y como máximo dirán que conocen el juego Pokémon Go. Yo creo que esa paradoja tiene mucho que ver con encajar las características fundamentales de la realidad aumentada en un entorno metodológico capaz de fomentar la autonomía, la creatividad, la interactividad, la colaboración y el aprendizaje experimental, por una parte. Y por otro, creo que es muy importante que se empiecen a crear proyectos educativos fácilmente replicables en cualquier institución académica que permita que tantos profesores como estudiantes pierdan el miedo a introducirla, ya que pueden copiar una tarea que otros profesores ya han probado que funcionaba. Bien, si os parece ahora, pasaremos ya directamente a destacar las características que las investigaciones sobre educación señalan de la realidad aumentada. La primera característica sería la capacidad que tiene la realidad aumentada de poder enriquecer cualquier entorno con información añadida en formato digital y en tiempo real. Otra de las capacidades que se destacan siempre en estos estudios es la capacidad de presentar y poder manipular objetos virtuales desde diferentes perspectivas. Estos dos aspectos conducen, por una parte, a que el aula pierda su lugar de centralidad que ha tenido siempre la metodología tradicional, ya que la realidad aumentada permite aprender
en cualquier lugar y en cualquier momento. Y esta idea de diferentes perspectivas para poder manipular objetos es indudable, por lo menos desde mi punto de vista, que fomenta el trabajo colaborativo. Otra de las características que se destacan en estos estudios es la capacidad de adaptabilidad de la realidad aumentada a diferentes necesidades de aprendizaje. Recuerdo, por ejemplo, una tarea muy interesante creada por y para estudiantes con graves problemas de visión, en la que se elaboró una tabla periódica de los elementos, donde a cada elemento le correspondía un código QR que al leerlo con el móvil hacía que apareciera un audio donde se explicaban las características de ese elemento de la tabla periódica y su historia en general. Dos aspectos importantes a tener en cuenta también son la interactividad y la inmediatez, lo cual, según los estudios, fomenta la creatividad y el aprendizaje práctico y experimental. Y todo ello conduce, en cierta manera, a dar una mayor autonomía a los estudiantes en cuanto a su aprendizaje y produce, podríamos decir, un cambio de papeles para docentes y para discentes. Los docentes, en cierto modo, dejan de ser los prescriptores y se convierten más en guías que acompañan el trabajo de los estudiantes, y los estudiantes se convierten en creadores de nuevo contenido significativo a través de narrativas digitales. También, por lo menos cuando se introduce la realidad aumentada, según las investigaciones, se incrementa la motivación y la búsqueda de respuestas pedagógicas variadas y creativas. En cuanto a la adquisición de segundas lenguas, mi campo de experticia, las investigaciones también han señalado que la utilización de la realidad aumentada mejora la asimilación del vocabulario y permite aprender a través de dinámicas de juego. Por último, la información en formato digital que se puede conseguir con la realidad aumentada sabemos que queda almacenada. Por eso es muy fácil poder recuperarla desde cualquier institución académica, y eso, me parece a mí, facilita la idea de conocimiento compartido. Existen otras características, pero creo que estas serían las más importantes. Y, por otro lado, también las investigaciones señalan algunos aspectos no tan positivos, evidentemente, pero la mayoría de ellos estarían relacionados con cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, a veces es muy difícil leer en la pantalla pequeña de un móvil la información añadida en realidad aumentada. A veces, si movemos el móvil, la información no sale correctamente. Yo creo que todos esos problemas probablemente en el futuro se verán solucionados a través de la innovación, del avance de la tecnología, como muy bien ha señalado. Veamos ahora, pues, a partir de estas características teóricas de la realidad aumentada, cuál sería el entorno de aprendizaje que mejor las incluiría y las potenciaría. Como he señalado antes, debería ser un ecosistema de aprendizaje múltiple. En eso estoy siguiendo a Julio Cavero, que señala que es mucho mejor buscar un entorno metodológico basado en más de un enfoque. En mi caso sería un enfoque con tres bases. En primer lugar, el aprendizaje móvil, como ya he señalado. En segundo lugar, el learning by doing, aprender haciendo. Y en tercer lugar, el aprendizaje ubicuo y situado. Empezaré describiendo el aprendizaje móvil, pero ya veréis además que cuando acabe de explicar los tres, no es extraño que la realidad aumentada y estos tres enfoques metodológicos
estén relacionados, ya que creo, desde mi punto de vista, que unos y otros se enriquecen. El aprendizaje móvil se define como la utilización de dispositivos móviles en formatos de dispositivos móviles en el ámbito de la formación para la adquisición y el perfeccionamiento de los procesos de aprendizaje. Y es una evolución, como sabéis muchos de vosotros, del e-learning, aunque si los comparamos, el aprendizaje móvil crea entornos educativos mucho más flexibles, ya que facilita la adquisición del conocimiento, como he señalado antes, en cualquier lugar y en cualquier momento. Según los estudios, las características básicas de este tipo de aprendizaje son, por una parte, la portabilidad, por otro lado, la interactividad social, que permite intercambiar datos y colaborar cara a cara con otras personas. En tercer lugar, sería la sensibilidad al contexto, ya que puede recopilar datos únicos para la ubicación, el entorno, el momento en que se realiza la lectura de datos, que pueden ser datos tanto reales como simulados. La conectividad, ya que nos permite utilizarlo en diferentes dispositivos. Y, por último, un aspecto que me parece muy importante, el concepto de individualidad, que significa que puede proporcionar datos personalizados a la trayectoria de cualquier individuo de investigación. Si comparamos estos datos con los que había señalado antes de la realidad aumentada, parece evidente y claro, y no nos extrañará que en los últimos años la evolución de la realidad aumentada y del aprendizaje móvil hayan ido de la mano. El segundo enfoque metodológico se basa en el enfoque por tareas, el aprender haciendo, que se basa en la idea de que los estudiantes aprenden al realizar tareas auténticas que les permiten fomentar y utilizar las habilidades de búsqueda, selección, de descubrimiento, de asimilación de la información, mediante la reflexión, por una parte, el planteamiento de problemas y la solución de esos problemas. Todo ello conduce a que los estudiantes construyan su propio aprendizaje y se conviertan en los sujetos activos para crear tareas realmente significativas, que siguiendo a Rochelle son tareas significativas porque, por una parte, cumplen con la idea de compromiso activo, participación en grupo, interacción frecuente, retroalimentación y conexiones con el contexto del mundo real. En el campo de la enseñanza de segundas lenguas y del español como lengua extranjera, el enfoque por tareas es el enfoque mayoritario que utilizamos en nuestras aulas. Siempre se ha de tener en cuenta cuando hablamos de adquisición de segundas lenguas que en comparación con otras asignaturas tenemos una diferencia que es bastante fundamental, y es que, como en cualquier otra asignatura, la lengua es vehículo de comunicación y vehículo también de conocimiento, pero en el caso de la adquisición de lenguas es además el contenido que deben adquirir los estudiantes. Pasemos al tercer enfoque, el enfoque ubicuo y situado. Como he ido señalando, la evolución tecnológica está permitiendo que cualquier usuario pueda generar y distribuir información y conocimiento en cualquier contexto y en cualquier lugar. Desde ese punto de vista se produce un aprendizaje ubicuo, que significa algo muy importante, y es que el aula tradicional deja de ser el centro donde se transmite el conocimiento. Según las investigaciones, este tipo de conocimiento tiene
diferentes características similares, evidentemente, a las del aprendizaje móvil y a las características de la realidad aumentada, como son, por una parte, la permanencia, por otro, la accesibilidad, la inmediatez, la interactividad, la contextualización del aprendizaje y la adaptabilidad. Porque parece evidente que al situar la información en el lugar que se genera, podemos explicar de una manera más fácil fenómenos complejos. Y por otra parte, también permite que nuestros estudiantes tengan la capacidad de añadir nueva información y enriquecer ese contexto determinado. Bien. Esos tres modelos pedagógicos que acabo de presentar me parece que nos ofrecen un ecosistema de aprendizaje que, como señalan Keller y Miller en su famoso modelo TEPAC, se situarían en la intersección de los tres conocimientos necesarios para que cualquier innovación tecnológica sea asimilada, como son, por una parte, el conocimiento pedagógico, como es el conocimiento tecnológico y, por último, como es el conocimiento de contenido. Vamos a dejar ahora esta parte más teórica y vamos a centrarnos en el proyecto que realizaron los estudiantes de español como lengua extranjera, un proyecto que, como os he dicho, consistió en crear un itinerario virtual por el campo y los edificios de la universidad, con información enriquecida con la herramienta Aurasma, información que luego podía servir a los nuevos estudiantes de máster para conocer la historia de la universidad, sus valores y un poco la distribución simplemente de cada uno de los espacios de la universidad. Es importante recordar que el itinerario o recorrido experimental es una de las estrategias básicas de enseñanza que se utiliza sobre todo en la didáctica de las ciencias sociales y experimentales, con bastante éxito para facilitar el conocimiento de información situada en contexto. Si revisamos los proyectos y las tareas realizadas durante estos últimos 20 años y siguiendo las investigaciones de Dunleavy y Dede, según ellos, en cada una de esas tareas o proyectos aparecen 4 elementos fundamentalmente. 4 elementos que pueden aparecer todos en un proyecto o tarea o simplemente algunos, pero se repiten según sus investigaciones. En primer lugar, la localización. Ellos señalan si el contexto, la tarea que se va a realizar es dependiente o independiente con respecto al lugar donde se va a situar. Evidentemente, en el proyecto que yo voy a presentar es una tarea dependiente a través del campus universitario de la Universidad de Sade. El segundo concepto es el de la narrativa, si es real o fantástica. En el caso de nuestro proyecto es una narrativa real, que lo que explica es la historia, como he dicho antes, y de la institución. En tercer lugar, los papeles que adoptan los estudiantes, si es un papel de personaje de ficción o si es un papel real de estudiantes investigadores. En el caso de nuestra tarea, como veréis, es este segundo caso. Los estudiantes tomaron un papel de investigadores cualitativos que planificaron la tarea desde el principio hasta el final, utilizando las técnicas típicas de la investigación cualitativa, la búsqueda de la información, la selección de la información, etcétera, etcétera, para, al final, realizar este proyecto educativo. Por último, el tipo de experiencia sería el cuarto elemento que señalan Dunleavy y Dede,
y en este caso se refiere a la idea si el proyecto o tarea es individual o colaborativo. En el caso de nuestro proyecto es evidentemente colaborativo. En segundo lugar, si la tecnología, es un aspecto muy importante, es circunstancial o significativa. En nuestro proyecto es evidente que es absolutamente significativa porque no se podría haber realizado este itinerario enriquecido con información virtual si no hubiéramos utilizado la herramienta de realidad aumentada. Se podría haber hecho de otra manera, evidentemente, pero sería otro tipo de proyecto. Y por último, si la tarea es cerrada o abierta. En nuestro caso es una tarea abierta que ha quedado marcada en todo el campus de SADE para que futuros estudiantes puedan ampliarla y mejorarla en el futuro. Bien, si os parece ahora, ¿cómo voy de tiempo? Pues te quedan 10 minutillos. 10 minutos, yo creo que lo podré hacer. Bien, el proyecto se desarrolló durante 3 etapas, 3 fases. En la primera fase, evidentemente, se les propuso a los estudiantes si querían realizar un proyecto educativo de adquisición de español como lengua extranjera utilizando la realidad aumentada y la aplicación Aurasma. La respuesta fue positiva. Y como iba a ser además un estudio de caso que luego íbamos a publicar, se les presentó un cuestionario inicial donde se les preguntaba sobre sus conocimientos sobre realidad aumentada y la aplicación Aurasma, sobre la historia de la institución y sobre metodologías de aprendizaje de segundas lenguas. Si nos centramos en el aspecto que nos interesa, según el cuestionario, la mayoría de ellos no conocían absolutamente nada, ni de la realidad aumentada, ni de la aplicación Aurasma. Eso nos llevó, después de una discusión, los estudiantes y yo mismo, a plantear la idea de crear tutoriales para explicar el funcionamiento de la herramienta y de la realidad aumentada en general. Lo interesante desde mi punto de vista como profesor de lengua es que los tutoriales los prepararon desde el principio hasta el final los estudiantes, separados en 2 grupos. Unos presentaron la realidad aumentada, otros presentaron la herramienta Aurasma y todo el proceso, que es lo más interesante para mí, se realizó utilizando el español como herramienta de comunicación y herramienta de conocimiento. Si queréis, a ver si puedo, para que veáis unos minutos o un minutito, uno de los vídeos. Hoy vamos a hablar de la ¿Se puede subir el volumen un poco? Aumentada. Pero, ¿qué es la realidad aumentada? Es una combinación entre elementos tangibles y elementos virtuales en tiempo real. No es lo mismo que la realidad virtual, porque es una mezcla del mundo físico con la realidad visual. Y la realidad virtual solo es en la tecnología, es decir, que se puede sumergirse en el mundo virtual totalmente. Utiliza aplicaciones como tu ordenador, tableta o móvil y convierte las informaciones sobre el mundo real alrededor del usuario en una forma que es interactiva y digital. Bueno, hasta aquí solo quería que tuvierais un ejemplo. Bien, en esta etapa, además, los estudiantes decidieron qué puntos serían los puntos de interés donde iban a enriquecer la realidad con la información, que decidieron que sería toda la información en formato de vídeo, porque ellos creían que era más interesante recibirla de esa manera para sus compañeros. También se decidió en esta etapa cuáles serían los objetivos de tipo lingüístico,
tecnológico y de contenido. En la segunda fase se repartieron las tareas, los estudiantes, a partir de un concepto de experticia. Por ejemplo, varios de los estudiantes tenían muchos conocimientos de edición de vídeo y ellos fueron los que se encargaron de hacer los vídeos y editarlos. Otros estudiantes tenían más conocimientos sobre la historia de la universidad y fueron ellos los que se encargaron de esa parte. Otros estudiantes estaban más interesados en conocer cuáles serían los valores de la universidad y prepararon entrevistas para realizar a los profesores sobre el tema. Y también en esta segunda fase crearon una página web para explicar cómo funcionaba todo el proyecto y elaboraron un mapa geolocalizado donde presentaban cada uno de los lugares de interés para que sus compañeros pudieran encontrarlo fácilmente. Os voy a marcar uno para que veáis que al marcar, por ejemplo, a ver, veis lo que aparecía al tocar uno de los puntos, era una ventana donde se definía el lugar donde estaba situado y, en segundo lugar, se explicaba el contenido del vídeo que los estudiantes iban a ver con la información de ese espacio en concreto. Bien, la tercera fase, la última, los estudiantes finalizaron todo el itinerario, comprobaron que funcionaba. Vale, ahora mismo acabo. Comprobaron que todo funcionaba y decidieron que esta última etapa se convertiría también en una etapa de evaluación y de valoración del proyecto. Y para eso realizaron diferentes actividades. Por ejemplo, invitaron a otro grupo de estudiantes de español como lengua extranjera del mismo nivel, de nivel B2 a la clase, les presentaron todo el proyecto y después los acompañaron a realizar el contenido haciéndoles de guía. Aquí podemos ver Entonces, en nuestra clase hemos preparado o hemos hecho un proyecto de realidad aumentada. Entonces, al principio hemos buscado sobre el tema qué es la realidad aumentada y sobre una aplicación que se llama Audasma. Bien, como modelo ya está bien. Y por otra parte, decidieron también que sería interesante poder evaluar el resultado de realizar todo el recorrido y por eso crearon un cuestionario con la herramienta de gamificación Kahoot. Me imagino que muchos de vosotros la conocéis, es muy útil, donde en ese cuestionario se hacían preguntas que solo podían ser contestadas después de realizar todo el recorrido experimental. El resultado fue bastante positivo y se vio que después de hacer el recorrido los estudiantes habían adquirido conocimiento sobre la institución en la que estudiaban y sobre las características del máster de finanzas que en el futuro iban a realizar. Finalmente, se les entregó un cuestionario final para que valoraran todo el proyecto. En ese cuestionario final, los estudiantes mostraban su satisfacción por haber utilizado la realidad aumentada como herramienta de aprendizaje, de enseñanza de español, y destacaban, por una parte, que la herramienta de realidad aumentada era fácil de utilizar, que era motivadora y, en tercer lugar, que
les resultaba útil para aprender español, con lo cual yo creo que se reafirma lo que he señalado al principio, que señalaba David en su investigación sobre la percepción de utilidad de una innovación y percepción de facilidad. Por último, también muy importante, decían que en el futuro estarían dispuestos a volver a utilizar la herramienta de realidad aumentada para aprender español. Y en esta parte creo que también, en todas las fases que hemos visto, creo que se cumplen las 5 etapas que señalaba Roger: la etapa del conocimiento, la etapa de la persuasión, la etapa de la decisión, la etapa de la implementación y, por último, la etapa de la confirmación de que en el futuro la volverían a utilizar. Si os parece, es que me gustan los comentarios que hace el estudiante, pero... A ver si puedo. Ahora. Esto fue muy útil principalmente para mejorar mi español, no tanto la pronuncia, porque claramente siendo italiano es más fácil para mí, pero en general el pensamiento en español, porque he empezado a pensar en español y hablar un poquito más veloz, pienso. Pues resulta muy interesante que lo que destaque es que empezó a pensar en español porque había estado utilizando como herramienta de aprendizaje el español. Bueno, para recapitular, en primer lugar, como he tratado de explicar, es importante que cuando queramos realizar un proyecto de realidad aumentada en nuestras clases tengamos en cuenta cuáles son las características fundamentales de esta herramienta según las investigaciones. En segundo lugar, que a partir de esas cualidades busquemos un entorno de aprendizaje, desde mi punto de vista múltiple, basado en los 3 enfoques que ya he señalado, y que sea capaz de potenciar esas cualidades y de fomentarlas. Y por último, muy importante, que seamos capaces de presentar modelos como el que yo acabo de presentaros, que sean fácilmente replicables en cualquier institución académica y que permita que cualquier profesor o estudiante se sienta lo suficientemente seguro, porque tiene un modelo ya probado, para utilizarlo en sus clases y introducir de una forma significativa la realidad aumentada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, muy amable.